En el místico y vasto planeta Citeria, donde los cielos brillan con el resplandor de soles gemelos y las montañas susurran secretos antiguos, una fuerza oscura comienza a surgir desde las profundidades. Los Virkani, una especie reptiliana que ha prosperado durante milenios gracias a su conexión con el vínculo, una energía vital que fluye a través de todo ser viviente, enfrentan una amenaza que podría destruir todo lo que conocen. La decadencia, una plaga corrupta que devora la esencia misma del vínculo, se ha extendido como una sombra insaciable, poniendo en peligro la existencia misma de Citeria. Los nodos de energía que sostienen el equilibrio del planeta están siendo corrompidos, y la oscuridad amenaza con consumirlo todo. Pero en medio de la desesperación, un grupo de Virkani se levanta para desafiar el destino. Tira, una joven, con una conexión especial con el vínculo, Lira, una sanadora sabia en las artes antiguas, y Kaldor, un guerrero implacable, se embarcan en una misión desesperada para purificar los nodos de energía y restaurar el equilibrio. Saben que el futuro de Citeria está en juego y que cada paso los acerca más a una confrontación final con la fuente de la decadencia. Con la fuerza del vínculo y el destino de su mundo en sus manos, estos héroes lucharán contra la oscuridad que amenaza con devorar su planeta. En un viaje lleno de peligros, sacrificios y revelaciones, el futuro de Citeria dependerá de su capacidad para unirse, luchar y triunfar sobre la corrupción que acecha en las sombras. El tiempo se agota y la batalla por Citeria está a punto de comenzar. Capítulo 1. El susurro del vínculo en las vastas tierras de Citeria, donde los cielos se tiñen de tonos rosados y dorados bajo la luz de sus 3 lunas. Los Virkani han vivido en armonía con su entorno durante milenios. Conectados profundamente al vínculo, una energía mística que fluye a través de todo ser vivo en el planeta, han prosperado gracias a la simbiosis con la naturaleza que los rodea. Sin embargo, esa conexión ahora se ve amenazada. Tira caminaba lentamente a través del bosque de la serenidad, un lugar sagrado donde los árboles antiguos susurraban secretos del pasado. Sentía una perturbación en el aire, una inquietud que la había perseguido durante semanas. Sus escamas, de un verde esmeralda que reflejaba la vitalidad del vínculo, parecían apagarse ligeramente, como si la misma energía que las alimentaba se estuviera debilitando. «Algo va mal», murmuró para sí misma, cerrando los ojos para concentrarse en la energía a su alrededor. Desde que tenía memoria, había sentido una conexión especial con el vínculo, una habilidad que la había marcado como diferente entre los suyos. Podía percibir las fluctuaciones en la energía del planeta, y ahora, más que nunca, sentía una corrupción creciente que la preocupaba profundamente. Mientras se adentraba más en el bosque, Tira notó que las flores bioluminiscentes que normalmente iluminaban su camino estaban marchitas, sus luces apagadas. Se agachó para tocar una de ellas, y al hacerlo, un escalofrío recorrió su cuerpo. «La decadencia», susurró, reconociendo la enfermedad que estaba comenzando a propagarse por Citeria. Sabía que debía actuar rápido. El Consejo de los Ancianos había estado discutiendo la posibilidad de que algo estuviera afectando el vínculo, pero hasta ahora no había habido pruebas contundentes. Sin embargo, lo que Tira estaba presenciando ahora era innegable. La decadencia era real y estaba avanzando más rápido de lo que cualquiera había anticipado. Con el corazón acelerado, se dirigió hacia el santuario central del bosque, un lugar donde los Virkani venían a meditar y a renovar su conexión con el vínculo. Allí esperaba encontrar a Lira, la sanadora y erudita que había sido su mentora desde la infancia. Al llegar al santuario,
encontró a Lira inclinada sobre un altar de piedra, susurrando palabras en un antiguo dialecto, mientras sus manos brillaban con una suave luz azul. A su alrededor, el aire parecía vibrar con la energía del vínculo, pero incluso aquí, en el corazón de la serenidad, Tira podía sentir la presencia insidiosa de la decadencia. Lira, llamó Tira, su voz cargada de urgencia. La sanadora levantó la vista, sus ojos llenos de preocupación. Tira, lo has sentido también, ¿verdad? El vínculo está enfermo. Tira asintió, acercándose al altar. El bosque de la serenidad ya no es seguro. La decadencia se está extendiendo, marchitando las flores y debilitando la energía del vínculo. Debemos hacer algo antes de que sea demasiado tarde. Lira asintió, pero su rostro mostraba la lucha interna que estaba enfrentando. He estado estudiando los antiguos textos, buscando respuestas. Hay una leyenda, una historia sobre un antiguo Virkani que intentó usar el vínculo para alcanzar la inmortalidad. Según los textos, su experimento falló y fue sellado en un templo olvidado, pero su corrupción podría ser la causa de la decadencia. Entonces debemos encontrar ese templo y detener lo que sea que esté causando esto, dijo Tira con determinación. No será tan fácil, respondió Lira, su voz baja. El templo está escondido en las montañas sombrías, un lugar donde el vínculo es débil y la decadencia es más fuerte. No podemos ir solas. ¿Quién más vendría con nosotras?, preguntó Tira. Hay alguien, dijo Lira, su voz llena de duda. Kaldor, un guerrero que ha luchado contra la decadencia antes. Y tal vez Nerok. Tira frunció el ceño al escuchar el nombre. Nerok, el renegado. ¿Estás segura de que podemos confiar en él? Su conexión con el vínculo está rota. Lira suspiró. Lo sé, pero Nerok conoce más sobre la decadencia que cualquier otro Virkani. Si queremos tener alguna oportunidad, necesitamos su ayuda. Lira se quedó en silencio por un momento considerando las palabras de su mentora. La situación era desesperada, y aunque desconfiaba de Nerok, sabía que no tenían muchas opciones. Está bien, dijo finalmente. Reunamos al equipo. Debemos partir lo antes posible. Lira asintió, y juntas salieron del santuario, listas para enfrentar la misión más peligrosa de sus vidas. Sabían que el destino de Cytheria dependía de su éxito, y aunque la incertidumbre y el miedo pesaban sobre ellas, también sabían que no podían permitir que la decadencia continuara su marcha destructiva. Mientras se preparaban para su viaje, las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo de Cytheria, brillando como luces esperanzadoras en medio de la creciente oscuridad. Y aunque el camino por delante estaba lleno de peligros, Tira y su equipo estaban decididos a luchar por su mundo hasta el final. Capítulo 2. Los ecos de las montañas sombrías. El día siguiente amaneció con un cielo nublado, un presagio de los desafíos que aguardaban al grupo en su misión. Tira, Lira y Kaldor se reunieron en las afueras de Barat, la ciudad principal de los Virkani, para ultimar los preparativos antes de partir hacia las montañas sombrías. La atmósfera estaba cargada de tensión, pero también de una determinación silenciosa. Kaldor, el guerrero veterano, era una figura imponente. Sus escamas de un gris oscuro, marcadas por cicatrices de antiguas batallas, reflejaban la luz con un brillo apagado. Había enfrentado la decadencia antes y sabía que este viaje sería uno de los más peligrosos de su vida. Aunque su rostro era severo, había un destello de preocupación en sus ojos mientras observaba a las dos mujeres jóvenes. ¿Estamos seguras de que Nerok se nos unirá?, preguntó Kaldor, su voz profunda y llena de cautela. No es conocido por ser confiable. Lira, que había estado preparando pociones y hierbas curativas, se detuvo y miró a Kaldor.
Nerok es nuestra mejor oportunidad de entender la decadencia. Su conocimiento es vital, y aunque sé que ha sido desterrado por sus actos, creo que podemos confiar en él para esta misión. ¿Qué hizo exactamente para ser desterrado?, preguntó Tira, quien había oído rumores, pero nunca la historia completa. Kaldor y Lyra intercambiaron una mirada antes de que Kaldor respondiera. Nerok fue una vez uno de los Virkani más prometedores, un líder en la investigación del vínculo. Pero su ambición lo llevó a experimentar con técnicas prohibidas, buscando un poder mayor. Durante uno de esos experimentos, algo salió terriblemente mal. La decadencia surgió por primera vez en ese momento, y muchos creen que fue él quien la provocó. Por eso fue desterrado y desde entonces ha vivido en las sombras. Tira asintió lentamente, procesando la información. Entonces, si fue él quien la provocó, es posible que también sepa cómo detenerla. Eso es lo que esperamos, dijo Lyra con un tono de esperanza en su voz. Mientras hablaban, una figura se materializó entre las sombras de los árboles cercanos. Era Nerok. Sus escamas, una vez de un brillante dorado, ahora eran de un tono apagado y casi grisáceo, como si la decadencia hubiera drenado la vida de su cuerpo. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una intensidad que desmentía su aspecto cansado. ¿Así que han decidido buscarme después de todo?, dijo Nerok con una sonrisa sarcástica. Debo admitir que estoy sorprendido. No pensé que confiarían en un desterrado como yo. Sabemos que conoces la decadencia mejor que nadie, dijo Kaldor, su tono firme pero no hostil. Y aunque tu pasado es cuestionable, no tenemos otra opción. Lo sé, respondió Nerok, acercándose más al grupo. Y no se equivoquen, no lo hago por redención. Lo hago porque si no detenemos esto, Citeria perecerá, y con ella todo lo que alguna vez conocimos. Lyra observó a Nerok con atención. ¿Sabes lo que está en juego entonces? ¿Nos ayudarás a encontrar el templo y detener la decadencia? Nerok asintió. Conozco el camino hacia el templo en las montañas sombrías, pero deben estar preparados. Es un lugar donde el vínculo casi no existe, y la decadencia es más fuerte. Será una prueba de nuestras fuerzas y de nuestra voluntad. Sin más palabras, el grupo se preparó para partir. Nerok los guió por un sendero que se adentraba en la densa selva hacia las lejanas montañas sombrías. El viaje fue arduo, con la vegetación cada vez más marchita y el aire cada vez más pesado a medida que se acercaban al corazón de la decadencia. Mientras caminaban, Tira comenzó a sentir la creciente influencia de la decadencia. Su conexión con el vínculo se debilitaba y sentía como si una sombra oscura se cerniera sobre su espíritu. Los pensamientos de duda empezaron a invadir su mente. ¿Y si fallaban? ¿Y si no podían detener la plaga? Pero cada vez que esos pensamientos aparecían, los apartaba con determinación. No podían permitirse el lujo de fallar. Finalmente, después de días de viaje, llegaron a la base de las montañas sombrías. Las cimas estaban envueltas en nubes negras, y la tierra a su alrededor estaba muerta, sin señales de vida. La decadencia había transformado la región en un desierto árido, con el suelo agrietado y la vegetación completamente corrompida. El templo está en lo alto de esas montañas, dijo Nerok, señalando hacia la cima más alta. No será fácil llegar, pero una vez allí, podré guiarlos hacia el sello que contiene al Virkani antiguo que comenzó todo esto. ¿Y qué haremos cuando lo encontremos?, preguntó Tira. Nerok se detuvo, su expresión volviéndose más sombría. Eso dependerá de lo que encontremos. Si el sello ha sido corrompido, puede que no tengamos otra opción que destruir todo lo que queda allí, incluso si eso significa perder el vínculo para siempre.
Las palabras de Nerok cayeron sobre el grupo como un peso insoportable. La posibilidad de perder el vínculo, la fuente de vida de Citeria, era un riesgo que ninguno de ellos quería considerar. Pero sabían que la decadencia no les dejaba otra opción. Entonces no perdamos tiempo, dijo Kaldor, apretando los puños con determinación. Cada momento que pasamos aquí, la decadencia se fortalece. Vamos a terminar con esto. El grupo comenzó a ascender por las traicioneras pendientes de las montañas sombrías. Cada paso los acercaba más a su destino y a la confrontación final con el origen de la decadencia. Sabían que no habría vuelta atrás y que lo que les esperaba en la cima decidiría el destino de todo Citeria. Capítulo 3. La ascensión a la oscuridad. El aire se volvía más denso y opresivo a medida que el grupo ascendía por las laderas de las montañas sombrías. Cada paso era una lucha contra la creciente sensación de desolación que emanaba de la tierra misma. Las nubes negras que cubrían las cimas se arremolinaban como una tormenta contenida, y el silencio era tan profundo que parecía absorber el sonido de sus propios pensamientos. Taira sentía la decadencia como una presión constante sobre su mente, intentando debilitar su conexión con el vínculo. A cada paso, las visiones de su mundo moribundo se volvían más intensas, como si la montaña misma estuviera proyectando sus peores miedos. Miró a sus compañeros y vio en sus rostros la misma lucha interna. Lyra caminaba en silencio, con su mente concentrada en las antiguas enseñanzas que había estudiado durante años. Sabía que encontrar el templo era solo el primer desafío. El verdadero reto sería enfrentarse al antiguo Virkani y contener la decadencia antes de que consumiera todo. Pero a pesar de su convicción, no podía evitar sentir un escalofrío de duda que recorría su espalda. Kaldor, por su parte, mantenía su mirada fija en el camino, sus pensamientos ocultos detrás de una máscara de determinación. Había enfrentado muchas amenazas en su vida, pero nada como esto. La decadencia no era un enemigo que pudiera ser vencido con fuerza bruta, y eso lo inquietaba más de lo que quería admitir. Sin embargo, sabía que su deber era proteger a sus compañeros y no permitiría que el miedo lo detuviera. Nerok, caminando unos pasos adelante, parecía casi en paz con el entorno sombrío. Su conexión rota con el vínculo le había otorgado una extraña resistencia a la decadencia, como si su cuerpo ya hubiera aceptado su destino. Pero dentro de él, un fuego ardía intensamente. Esta misión era su última oportunidad de redimirse, no ante los demás, sino ante sí mismo. Sabía que había iniciado todo esto, y aunque nunca lo admitiría en voz alta, la culpa lo consumía. Después de horas de ascenso, el grupo llegó a un estrecho desfiladero que conducía a la cima de Mindoresión, la montaña. El viento gélido que soplaba a través de la roca parecía gemir con un lamento profundo, y las paredes del desfiladero estaban cubiertas de un musgo oscuro y putrefacto, signo de que la decadencia había corrompido incluso las alturas. «Estamos cerca», dijo Nerok, su voz apenas un susurro entre el viento. «El templo está justo más allá de este paso. Pero debemos estar preparados. No sabemos qué encontraremos dentro». Tira asintió, sintiendo el peso de sus palabras. Había esperado este momento con una mezcla de miedo y determinación, pero ahora que estaba aquí, la realidad de lo que estaban a punto de enfrentar la golpeó con toda su fuerza. «No tenemos otra opción», dijo, más para sí misma que para los demás. «Debemos detener esto». El grupo avanzó con cautela a través del desfiladero, sus cuerpos tensos y alertas a cualquier señal de peligro. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el estrecho paso se abrió en una vasta explanada rodeada de acantilados. En el centro se alzaba el templo.
Era una estructura antigua, construida con piedra negra que parecía absorber la luz a su alrededor. A pesar de los siglos de abandono, el templo estaba sorprendentemente bien conservado, como si una fuerza oscura lo hubiera protegido de los estragos del tiempo. Las puertas, talladas con intrincados símbolos que parecían pulsar con una energía maligna, estaban entreabiertas, emitiendo un débil resplandor rojizo desde su interior. «Este es el lugar», dijo Lyra, su voz temblando ligeramente mientras contemplaba la antigua estructura. «Aquí es donde se encuentra el Virkani que intentó usar el vínculo para alcanzar la inmortalidad. Y donde falló», añadió Kaldor, apretando su arma con fuerza. «Lo que sea que nos espere allí dentro no será fácil de enfrentar». Nerok dio un paso adelante, su mirada fija en las puertas del templo. «Yo guiaré el camino», dijo, su tono firme. «He causado suficiente daño, es hora de que lo repare». Sin más palabras, el grupo siguió a Nerok hacia el interior del templo. La atmósfera cambió instantáneamente al cruzar el umbral, como si hubieran entrado en un mundo completamente diferente. El aire estaba cargado de una energía pesada y oscura, y el suelo bajo sus pies parecía vibrar con un poder latente. Las paredes del templo estaban cubiertas de inscripciones en una lengua antigua, que Lyra reconoció como uno de los primeros dialectos de los Virkani. «Habla del vínculo», murmuró mientras sus ojos recorrían las inscripciones. «Pero también menciona algo más. Un sacrificio. Un sacrificio para sellar la decadencia», añadió Nerok, sus ojos entrecerrados mientras recordaba los textos antiguos que había estudiado. El Virkani que buscaba la inmortalidad sabía que su experimento había salido mal y que la decadencia que había liberado podría destruir todo. Así que se sacrificó para sellarla dentro de este templo. Entonces, ¿por qué la decadencia sigue extendiéndose?, preguntó Tira, su mente tratando de conectar los hechos. «Porque el sello se está debilitando», respondió Lyra, su voz llena de comprensión y miedo. «La energía del vínculo ha sido corrompida por la decadencia, y si no lo detenemos, el sello se romperá por completo». El grupo continuó avanzando por los oscuros pasillos del templo, guiados por el resplandor rojo que se intensificaba a medida que se acercaban al centro. Finalmente, llegaron a una gran cámara circular, en cuyo centro se encontraba un altar de piedra negra. Encima del altar, una figura yacía inmóvil, su cuerpo cubierto por una armadura antigua que parecía fusionada con su carne. El aire estaba cargado de una tensión casi insoportable, y la presencia de la figura en el altar emanaba una fuerza maligna que hacía que cada fibra del cuerpo de los Virkani gritara por escapar. «Este es él», dijo Nerok en un susurro apenas audible. «El Virkani que intentó dominar el vínculo». Tira sintió que su corazón latía con fuerza mientras miraba a la figura. La decadencia había deformado su cuerpo, pero su poder era innegable. Podía sentir la energía del vínculo luchando contra la corrupción que lo consumía, pero sabía que el tiempo se estaba agotando. «Debemos hacer algo», dijo Tira, su voz temblando con la emoción y el miedo. «Pero, ¿cómo lo detenemos?» «El sacrificio», murmuró Lyra, sus ojos fijos en las inscripciones en el altar. «El texto menciona un sacrificio para purificar el vínculo. Pero no dice quién debe hacer el sacrificio». «Lo haré yo», dijo Nerok, su voz firme mientras daba un paso hacia el altar. «Nerok no», comenzó Tira, pero Nerok la interrumpió. «Esto es mi culpa», dijo, sus ojos llenos de una determinación que no había mostrado antes. «Fui yo quien desató la decadencia al intentar controlar el vínculo. Si alguien debe sacrificarse, seré yo». El grupo se quedó en silencio mientras Nerok avanzaba hacia el altar, su decisión ya tomada. Sabían que no había tiempo para discutir.
La decadencia estaba ganando fuerza con cada segundo que pasaba, y si no actuaban ahora, Citeria sería destruida. Nerok se arrodilló ante el altar, sus manos temblando ligeramente mientras colocaba las palmas sobre la superficie fría de piedra. «Que mi vida purifique el vínculo», murmuró, cerrando los ojos mientras la energía oscura del templo comenzaba a envolverlo. Tira sintió una oleada de emociones mientras observaba a Nerok, su corazón dividido entre la gratitud y la tristeza. Sabía que este era el único camino, pero eso no hacía que fuera más fácil. De repente, el templo se llenó de una luz cegadora y el aire vibró con una fuerza indescriptible. El cuerpo de Nerok comenzó a brillar intensamente y el altar pareció absorber su energía. La decadencia en la cámara comenzó a retroceder, como si la pureza del sacrificio de Nerok la estuviera empujando hacia atrás. Con un último suspiro, Nerok se desvaneció en la luz, su sacrificio completo. La decadencia retrocedió y el templo se sumió en un silencio absoluto. El vínculo, purificado por el sacrificio, volvió a fluir con una nueva vitalidad, pero la pérdida de Nerok pesaba sobre el grupo como una losa. Tira cayó de rodillas, sintiendo el dolor de la pérdida y el alivio del triunfo. Sabían que la decadencia había sido contenida, pero a un alto costo. «Lo logramos», murmuró Lyra, su voz rota por la emoción. «Pero nunca olvidaremos lo que Nerok hizo por nosotros». Kaldor asintió en silencio, sus ojos fijos en el lugar donde Nerok había estado. Sabía que aunque habían ganado esta batalla, la lucha por proteger a Citeria estaba lejos de terminar. Mientras salían del templo, el cielo sobre las montañas sombrías comenzó a despejarse y los primeros rayos de sol iluminaron la tierra que, una vez más, se llenaba de esperanza. Capítulo 4. La cicatriz del vínculo. Mientras los primeros rayos del sol iluminaban las montañas sombrías, el grupo emergió del templo en un silencio sombrío. Aunque la decadencia había sido contenida, el sacrificio de Nerok dejó una marca profunda en sus corazones. La pérdida del renegado que había salvado a Citeria era un recordatorio del costo que conllevaba proteger su mundo. Taira, con el corazón pesado, lideraba el descenso por la montaña. La conexión con el vínculo, que antes había sido una fuente de consuelo y fuerza, ahora se sentía diferente, como si una sombra se hubiera posado sobre ella. Sabía que la decadencia había sido contenida, pero también sentía que algo había cambiado en la naturaleza misma del vínculo. Era como si la energía que fluía a través de Citeria hubiera sufrido una herida profunda, una cicatriz que nunca se borraría por completo. Lyra caminaba detrás de ella, absorta en sus pensamientos. Había leído sobre los efectos que la decadencia podría tener en el vínculo, pero nada la había preparado para lo que había presenciado. El sacrificio de Nerok había purificado temporalmente la energía corrupta, pero la sanadora sabía que la verdadera batalla estaba lejos de terminar. La decadencia podría volver, y si lo hacía, Citeria podría no sobrevivir una segunda vez. «¿Qué haremos ahora?», preguntó Kaldor, su voz baja pero cargada de preocupación. «Hemos contenido la decadencia, pero a un precio terrible. ¿Cómo podremos evitar que esto suceda de nuevo?». Lyra suspiró mientras miraba al guerrero. «No lo sé», admitió. «El vínculo está debilitado, y aunque el sacrificio de Nerok nos ha dado tiempo, no podemos depender de otra intervención divina. Debemos encontrar una manera de sanar el vínculo por completo». «Pero, ¿cómo lo haremos?», intervino Tira, su tono reflejando la confusión y la desesperación que sentía. «El vínculo está conectado a todo en Citeria. Sanarlo requeriría una fuerza que no poseemos». «Quizás», respondió Lyra con un tono reflexivo,
Pero hemos visto lo que la decadencia puede hacer. Debemos explorar todas las posibilidades. Hay una antigua leyenda sobre una fuente de energía pura, una que podría restaurar el vínculo. Pero encontrarla será un desafío aún mayor que el que acabamos de enfrentar. Tira frunció el ceño. Una fuente de energía pura, ¿dónde se supone que está? En los textos antiguos, explicó Lyra, se habla de un lugar llamado el Nexo Esmeralda, un sitio donde la energía del vínculo fluye en su forma más pura. Se dice que está en algún lugar en el corazón de Citeria, pero ha estado perdido durante generaciones. Nadie ha logrado encontrarlo y muchos creen que es solo un mito. Pero los mitos a menudo contienen una semilla de verdad, dijo Kaldor, su tono decidido. Si existe la posibilidad de que el Nexo Esmeralda sea real, debemos encontrarlo. No podemos arriesgarnos a que la decadencia vuelva a surgir. Tira asintió lentamente, procesando la información. Aunque la idea de embarcarse en otra búsqueda peligrosa la llenaba de incertidumbre, sabía que no podían quedarse de brazos cruzados. Entonces debemos comenzar la búsqueda, dijo finalmente, por el bien de Citeria y por el sacrificio de Nerok. El grupo, ahora con un nuevo objetivo, comenzó su descenso hacia las tierras bajas de Citeria. Sabían que la búsqueda del Nexo Esmeralda no sería fácil, pero estaban dispuestos a enfrentar cualquier desafío para asegurar el futuro de su mundo. Mientras caminaban, Tira no podía evitar sentir la inquietud en su interior. Había algo en la forma en que el vínculo resonaba dentro de ella que no se sentía del todo bien. Aunque la decadencia había sido contenida, la sensación de que algo oscuro permanecía latente no la abandonaba. Miró a Lyra, que caminaba en silencio a su lado, y vio la misma preocupación reflejada en sus ojos. «Dime, Lyra», dijo Tira, rompiendo el silencio, ¿crees que realmente podemos sanar el vínculo por completo? ¿O estamos simplemente postergando lo inevitable? Lyra se tomó un momento para responder, su mirada fija en el horizonte. «No lo sé», admitió finalmente. «El vínculo es un misterio tan antiguo como Citeria misma. Pero no podemos rendirnos. Si hay una posibilidad de salvarlo, debemos intentarlo. El Nexo Esmeralda podría ser nuestra única esperanza». Tira asintió, tratando de encontrar consuelo en las palabras de su mentora. Sabía que no podían detenerse, pero el peso de la responsabilidad comenzaba a aplastarla. «Lo que sea que encontremos en el Nexo Esmeralda», dijo con voz firme, «lo enfrentaremos juntos. No dejaré que Citeria caiga». Kaldor, escuchando la determinación en la voz de Tira, sintió una renovada esperanza. Sabía que el camino por delante sería peligroso, pero también sabía que no había otro grupo en el que confiara más. «Nos mantendremos unidos», dijo, su voz resonando con fuerza. «Juntos encontraremos la manera de sanar el vínculo». El viaje hacia el Nexo Esmeralda les llevó a través de paisajes que cambiaban drásticamente. Desde bosques frondosos y vivos hasta llanuras que parecían estar en los límites de la desolación, cada paso los acercaba más al corazón de Citeria y cada paso los hacía más conscientes de la fragilidad de su mundo. Finalmente, después de días de viaje, llegaron a una vasta llanura cubierta de una extraña vegetación esmeralda. Las plantas brillaban con una luz suave y tranquilizadora, y el aire estaba cargado con una energía vibrante que hacía que sus corazones latieran con fuerza. «Estamos cerca», dijo Lyra, sintiendo el aumento de la energía en el aire. «El Nexo Esmeralda debe estar aquí». Tira sintió una oleada de emoción mientras avanzaban hacia el centro de la llanura. Si el Nexo Esmeralda realmente estaba allí, podrían tener la clave para restaurar el vínculo y proteger Citeria de la decadencia. Pero cuando llegaron al centro de la llanura, lo que encontraron los dejó sin palabras.
en lugar de un lugar de pureza y renovación, encontraron una gigantesca grieta en la tierra, de la cual emanaba una energía oscura y pulsante. La tierra a su alrededor estaba cubierta de marcas de quemaduras, y las plantas esmeralda parecían estar marchitándose lentamente. «No puede ser», murmuró Lyra, sus ojos llenos de horror. «El nexo esmeralda está corrompido». Tira sintió que su corazón se hundía. La fuente de energía que esperaban encontrar pura y restauradora estaba siendo consumida por la misma fuerza que habían intentado contener. La decadencia había llegado al nexo esmeralda, y si no lo detenían, el vínculo podría ser destruido para siempre. «Tenemos que detener esto ahora», dijo Kaldor, su voz llena de urgencia. «No podemos permitir que el nexo caiga». «¿Pero cómo?», preguntó Tira, su mente girando en busca de una solución. «Nerok ya no está aquí para guiarnos, y no sabemos cómo purificar algo de esta magnitud». Lyra respiró hondo, su mente tratando de encontrar una respuesta. «Debemos usar todo lo que tenemos», dijo finalmente. «Si combinamos nuestras conexiones con el vínculo, tal vez podamos revertir la corrupción antes de que sea demasiado tarde». El grupo se posicionó alrededor de la grieta, sus corazones llenos de determinación y miedo. Sabían que el éxito de su misión dependía de su capacidad para trabajar juntos, y aunque las probabilidades estaban en su contra, no tenían otra opción. Tira cerró los ojos y extendió sus manos hacia la grieta, sintiendo el poder oscuro y corrupto que emanaba de ella. Con todas sus fuerzas, se concentró en su conexión con el vínculo, llamando a la energía pura que todavía existía. Dentro de ella, Lyra y Kaldor hicieron lo mismo, canalizando toda la energía que podían reunir en un esfuerzo por purificar el nexo esmeralda. La batalla por el vínculo había comenzado, y mientras la energía pura luchaba contra la corrupción, el destino de Citeria pendía de un hilo. Capítulo 5. La batalla por el nexo. La tensión en el aire era casi palpable, mientras Tira, Lyra y Kaldor concentraban todas sus energías en la grieta corrupta del nexo esmeralda. La lucha entre la pureza del vínculo y la corrupción de la decadencia se intensificaba con cada segundo, y la tierra bajo sus pies temblaba con una fuerza que parecía provenir del corazón mismo de Citeria. Tira sintió cómo la energía oscura del nexo luchaba contra su conexión con el vínculo. Cada vez que intentaba canalizar energía pura hacia la grieta, la decadencia respondía con una fuerza implacable, empujándola hacia atrás. Pero ella no se rindió. Sabía que el futuro de Citeria dependía de ellos, y estaba dispuesta a luchar hasta el final. Lyra, por su parte, estaba en un estado de profunda concentración. Sabía que su conocimiento de las antiguas enseñanzas Virkani era crucial en 1900. Este momento, había leído sobre la corrupción de nodos energéticos en tiempos antiguos, y aunque los textos eran fragmentarios, contenían pistas sobre cómo revertir el daño. Lyra se enfocó en los mantras de purificación, repitiéndolos en voz baja mientras sus manos brillaban con un resplandor azul pálido. Kaldor, el guerrero endurecido por la batalla, utilizaba su fuerza física y su conexión con el vínculo para mantener el equilibrio. Su poder se manifestaba en la tierra, donde las raíces de las plantas y los árboles cercanos parecían responder a su llamado, enredándose alrededor de la grieta en un intento de contenerla. A medida que la lucha continuaba, la grieta comenzó a emitir una serie de pulsaciones rítmicas, como si estuviera respondiendo al esfuerzo combinado del grupo. La energía oscura que fluía desde su interior parecía retroceder, pero era evidente que no cedería fácilmente. De repente, la tierra tembló con una violencia inesperada y una explosión de energía oscura salió disparada de la grieta, arrojando a los tres Virkani hacia atrás. Tira cayó al suelo, sintiendo un dolor agudo en su costado,
pero rápidamente se incorporó, sus ojos fijos en la grieta. De la oscuridad emergió una figura, una forma retorcida y amorfa que parecía estar compuesta de sombras vivas. Sus ojos brillaban con un rojo intenso y su presencia era tan abrumadora que la temperatura del aire descendió bruscamente. Era como si la decadencia hubiera tomado forma física, manifestándose para proteger su dominio sobre el nexo. «No lo permitiremos», murmuró Tyra, su voz llena de determinación. «Citeria no caerá». La figura sombría emitió un rugido ensordecedor y la energía oscura comenzó a arremolinarse a su alrededor, formando una tormenta de caos y corrupción. Lyra, aún debilitada por la explosión, se levantó con dificultad y se preparó para luchar. Kaldor, con su espada en mano, se colocó frente a sus compañeros, listo para enfrentar a la criatura. La criatura se lanzó hacia ellos con una velocidad asombrosa y Kaldor la interceptó, blandiendo su espada con una precisión mortal. Sin embargo, cada vez que su hoja cortaba la carne de Sombra, la herida se cerraba instantáneamente como si la criatura estuviera compuesta de pura energía corrupta. «No es suficiente», gritó Kaldor mientras retrocedía. «Necesitamos purificarla desde dentro». Lyra, entendiendo lo que debía hacer, comenzó a recitar con mayor intensidad los mantras de purificación, dirigiendo su energía hacia la figura sombría. A medida que lo hacía, la criatura pareció vacilar, como si la energía pura estuviera causando un efecto en su esencia. «¡Tyra! ¡Ayúdame!», gritó Lyra, sus ojos cerrados mientras se concentraba en canalizar más energía. Tyra, todavía recuperándose del impacto, sintió una oleada de fuerza renovada al escuchar la llamada de Lyra. Sabía que el destino de Citeria dependía de su capacidad para unirse y luchar como uno solo. Con una última mirada hacia la grieta, cerró los ojos y permitió que el vínculo fluyera libremente a través de ella. La energía pura comenzó a converger en torno a la criatura sombría, formando un halo brillante que contrastaba con la oscuridad que la rodeaba. La figura emitió un grito agudo, como si estuviera siendo herida por la luz misma. La batalla alcanzó su punto máximo y por un breve momento pareció que la energía pura estaba ganando. Pero entonces la criatura hizo algo inesperado. En lugar de continuar luchando, se lanzó hacia la grieta, fusionándose con la energía oscura en un último esfuerzo por proteger su dominio. La grieta comenzó a cerrarse sobre sí misma, como si estuviera absorbiendo la decadencia y la energía pura a la vez. No podemos dejar que se cierre así», gritó Tyra, su corazón acelerado por la desesperación. Lyra y Kaldor también sintieron el peligro inminente. Si la grieta se cerraba con la decadencia aún dentro, el nexo Esmeralda podría quedar permanentemente corrompido y el vínculo nunca se restauraría por completo. «Debemos hacer algo», dijo Kaldor, su voz tensa. «No podemos permitir que todo nuestro esfuerzo sea en vano». Tyra, viendo cómo la grieta se cerraba lentamente, supo que solo había una opción. Sin pensarlo dos veces, se lanzó hacia la grieta, ignorando las advertencias de sus compañeros. «¡Tyra, no!», gritó Lyra, pero era demasiado tarde. Tyra se sumergió en la grieta, su cuerpo rodeado por la energía oscura y pura al mismo tiempo. Sintió el poder de la decadencia luchando contra ella, intentando consumirla, pero también sintió la fuerza del vínculo dentro de sí, dándole la energía necesaria para continuar. «Citeria no caerá», murmuró mientras canalizaba toda la energía pura que podía reunir, dirigiéndola hacia el centro mismo de la grieta. La grieta comenzó a brillar intensamente y por un momento todo el mundo pareció detenerse. La decadencia y la pureza del vínculo lucharon por el control, pero finalmente la luz pura prevaleció. Con un estallido de energía que iluminó todo el nexo Esmeralda, la grieta se cerró de golpe
expulsando a Tira con una fuerza tremenda. Su cuerpo voló por los aires y todo quedó en silencio. Lyra y Kaldor corrieron hacia donde cayó, encontrándola inconsciente pero viva. El Nexo Esmeralda, una vez cubierto de oscuridad, ahora brillaba con una luz suave y reconfortante. La decadencia había sido purificada y la energía del vínculo fluía con una nueva vitalidad. «Lo logramos», dijo Lyra en voz baja, sus ojos llenos de lágrimas de alivio y tristeza. «Tira lo hizo». Kaldor asintió en silencio, recogiendo el cuerpo inerte de Tira y llevándola hacia un lugar seguro. Sabían que su sacrificio había salvado a Citeria, pero también sabían que su misión aún no había terminado. Mientras el sol se alzaba sobre el Nexo Esmeralda, los Virkani supieron que habían ganado una batalla, pero que la guerra por la supervivencia de su mundo aún continuaba. Capítulo 6. El retorno de la esperanza. El sol brillaba intensamente sobre el Nexo Esmeralda, ahora purificado, mientras el grupo de Virkani se reunía alrededor de Tira. Su cuerpo débil y exhausto por el esfuerzo titánico que había realizado yacía en el suelo, pero su respiración era estable. Lyra y Kaldor, aliviados por ver que su compañera estaba viva, comenzaron a planificar su regreso a Barat. «Lyra, ¿cómo está?», preguntó Kaldor mientras observaba a Tira con preocupación. «Está débil, pero sobrevivirá», respondió Lyra, sus manos brillando con una suave luz azul mientras canalizaba energía curativa hacia el cuerpo de Tira. Lo que hizo fue extremadamente peligroso, pero su conexión con el vínculo es más fuerte de lo que pensábamos. El Nexo Esmeralda ha sido purificado gracias a ella. Kaldor asintió, sintiendo una mezcla de orgullo y alivio. Citeria le debe mucho, pero ahora debemos llevarla de regreso a Barat. Necesita descansar y recuperarse, y nosotros debemos informar al Consejo de lo que ha sucedido aquí. Lyra estuvo de acuerdo, y juntos prepararon una camilla improvisada para transportar a Tira. El viaje de regreso a Barat fue lento, ya que la recuperación de Tira era la prioridad. A medida que descendían de las montañas sombrías, el paisaje alrededor de ellos comenzó a mostrar signos de renovación. La decadencia que una vez había consumido la tierra ahora estaba retrocediendo, y la vegetación comenzaba a regenerarse. Sin embargo, aunque la purificación del Nexo Esmeralda había sido un éxito, Lyra no podía evitar sentir una preocupación persistente. Sabía que la decadencia había sido contenida, pero también sabía que el vínculo seguía siendo vulnerable. Si no encontraban una manera de fortalecerlo, la amenaza podría volver. Cuando finalmente llegaron a Barat, fueron recibidos con una mezcla de alegría y asombro. Los Virkani que habían quedado atrás los rodearon, ansiosos por escuchar las noticias. Kaldor, con su habitual calma, explicó lo que había sucedido en el Nexo Esmeralda, mientras Lyra se ocupaba de llevar a Tira a un lugar seguro donde pudiera descansar. El Consejo de los Ancianos fue convocado de inmediato, y Kaldor y Lyra se presentaron ante ellos para dar un informe completo. La sala del consejo, una estructura imponente construida con las ramas entrelazadas de los árboles más antiguos de Citeria, estaba llena de una energía expectante. «Lyra, Kaldor», comenzó el anciano Tirus, su voz resonando en la sala. «Nos han traído noticias de la purificación del Nexo Esmeralda, pero también sentimos que hay algo más que deben compartir». Lyra dio un paso adelante. «Es cierto, anciano Tirus», dijo, su voz firme. «Hemos logrado purificar el Nexo Esmeralda y la decadencia ha sido contenida por ahora. Sin embargo, durante nuestro viaje descubrimos que la corrupción había llegado más profundamente de lo que imaginábamos.
El vínculo sigue siendo vulnerable y si no encontramos una manera de fortalecerlo, corremos el riesgo de que la decadencia regrese. El consejo murmuró entre sí, sus rostros llenos de preocupación. Sabían que Lyra tenía razón. La purificación del nexo había sido una victoria, pero no podían permitirse bajar la guardia. «Entonces, ¿qué propones?», preguntó el anciano. Tyrus, su mirada fija en Lyra. Lyra respiró hondo antes de responder. «Debemos encontrar una manera de reforzar el vínculo en todo Citeria. El Nexo Esmeralda fue solo el primer paso. Hay otros nodos de energía en nuestro mundo, algunos de los cuales han estado inactivos durante siglos. Si logramos reactivarlos y conectarlos, podríamos fortalecer el vínculo lo suficiente como para prevenir futuras corrupciones». Kaldor asintió en apoyo. «Debemos actuar rápidamente», agregó. «No sabemos cuánto tiempo tenemos antes de que la decadencia intente regresar. Necesitamos una expedición para localizar estos nodos y reactivarlos». El consejo deliberó en silencio durante unos momentos y finalmente el anciano Tyrus habló. «Estamos de acuerdo. Lyra, Kaldor, liderarán esta nueva misión. Citeria está en deuda con ustedes y confiamos en que lograrán proteger nuestro mundo una vez más». Con la aprobación del consejo, Lyra y Kaldor comenzaron a organizar una nueva expedición. Esta vez estarían mejor preparados. Reclutarían a más Virkani con habilidades especiales en la manipulación del vínculo y se asegurarían de que Tira estuviera completamente recuperada antes de partir. Mientras tanto, en su habitación, Tira comenzó a despertar lentamente. Sus ojos se abrieron y encontraron la luz suave de la habitación y al principio se sintió desorientada. Pero cuando vio a Lyra a su lado, una sensación de alivio la invadió. «Lyra», murmuró, su voz débil. Lyra sonrió suavemente y tomó la mano de Tira. «Estás a salvo, Tira. Lo lograste. El Nexo Esmeralda ha sido purificado gracias a ti». Tira sintió una oleada de emociones al escuchar esas palabras. «¿Lo hicimos? ¿Realmente logramos detener la decadencia?» «Por ahora sí», respondió Lyra. «Pero nuestra misión aún no ha terminado. Necesitamos tu fuerza, Tira. Debemos localizar y reactivar otros nodos de energía en Citeria para fortalecer el vínculo y asegurar que la decadencia no regrese». Tira asintió lentamente, comprendiendo la gravedad de la situación. Aunque su cuerpo estaba débil, su espíritu estaba más decidido que nunca. «Lo haré», dijo con determinación. «Juntos encontraremos esos nodos y protegeremos a Citeria». Mientras Tira continuaba recuperándose, la expedición se preparó para partir. Había un renovado sentido de propósito entre los Virkani y sabían que el destino de su mundo estaba en sus manos. Pero aunque la esperanza había vuelto, en el fondo de sus corazones, sabían que la batalla por Citeria estaba lejos de terminar. Nuevos desafíos los esperaban y solo con unidad y determinación podrían superar las pruebas que el futuro les deparaba. Capítulo 7. La búsqueda de los nodos perdidos. Con la nueva misión encomendada por el Consejo de los Ancianos, la expedición, liderada por Lyra, Kaldor y una recién recuperada Tira, se preparaba para adentrarse en los rincones más remotos y peligrosos de Citeria. La tarea de localizar y reactivar los nodos de energía perdidos sería ardua y peligrosa, pero el futuro del vínculo y, por ende, de todo Citeria dependía de su éxito. El grupo estaba compuesto por los mejores Virkani que Barat podía ofrecer: sanadores, guerreros y aquellos con una afinidad especial con el vínculo. Cada miembro de la expedición entendía la gravedad de la misión y la determinación era palpable en el aire mientras se preparaban para partir. Tenemos información sobre la ubicación de varios nodos.
explicó Lyra mientras revisaba un mapa antiguo de Citeria. Estos nodos son antiguos y muchos han estado inactivos durante siglos. Algunos están en regiones peligrosas y es probable que la decadencia haya intentado corromperlos también. Debemos proceder con extrema cautela. Tira, ahora más fuerte y decidida que nunca, miraba el mapa con atención. ¿Por cuál comenzaremos?, preguntó, su voz reflejando la urgencia de la misión. El nodo más cercano está en las cavernas de Ahzak, respondió Kaldor, señalando un punto en el mapa. Es un lugar oscuro y traicionero, pero es crucial que lo reactivemos. Si logramos restaurar la energía allí, el vínculo se fortalecerá considerablemente en esta región. Las cavernas de Ahzak, murmuró Tira, recordando las historias que había oído sobre ese lugar. Dicen que las sombras tienen vida propia allí. Será un desafío, pero uno que debemos enfrentar, añadió Lyra, guardando el mapa. Partimos al amanecer. El viaje hacia las cavernas de Ahzak fue largo y agotador. La expedición atravesó densos bosques, cruzó ríos caudalosos y subió por empinadas montañas. Todo mientras sentían la constante vigilancia de la decadencia, como si la corrupción oscura estuviera esperando el momento adecuado para atacar. Finalmente, después de días de marcha, llegaron a la entrada de las cavernas. La boca de la cueva se alzaba imponente ante ellos, como si la misma tierra estuviera tratando de advertirles que no entraran. La oscuridad en el interior era absoluta, y un viento frío soplaba desde lo más profundo, llevando consigo el olor a humedad y decadencia. «Debemos mantenernos unidos», dijo Kaldor, su voz resonando en el silencio. «No sabemos lo que nos espera adentro». Lyra asintió y comenzó a canalizar una suave luz azul desde el vínculo, iluminando el camino frente a ellos. Tira y los demás siguieron su ejemplo, y pronto el grupo estuvo rodeado por un resplandor cálido y reconfortante, suficiente para mantener a raya las sombras que se movían inquietas a su alrededor. A medida que avanzaban por los sinuosos túneles de las cavernas, el aire se volvía más pesado y la sensación de peligro crecía con cada paso. Las paredes de la cueva estaban cubiertas de un musgo oscuro que parecía pulsar con vida propia, y de vez en cuando se escuchaban susurros en la distancia, como si las sombras estuvieran conspirando entre sí. «Estamos cerca», dijo Lyra, su voz apenas audible mientras sentía la energía del vínculo fluyendo con mayor intensidad. «Puedo sentir el nodo, pero hay algo más». Tira frunció el ceño, sintiendo también la extraña presencia que Lyra había mencionado. «Algo oscuro», dijo su voz reflejando la inquietud que sentía. «Debemos estar preparados». Finalmente, el túnel se abrió en una vasta caverna, y en su centro, sobre una plataforma de piedra, vieron el nodo de energía. Era una esfera de cristal, rodeada por runas antiguas que brillaban débilmente. Sin embargo, el nodo estaba cubierto por una capa de energía oscura, una manifestación física de la decadencia que lo había corrompido. «Ahí está», dijo Kaldor, empuñando su espada mientras miraba la escena con seriedad. «Pero no será fácil purificarlo». De repente, las sombras en la caverna comenzaron a moverse con más intensidad, y de ellas emergieron figuras retorcidas y deformes. Eran criaturas de la decadencia, manifestaciones físicas del poder oscuro que había corrompido el nodo. Sus cuerpos estaban hechos de sombras líquidas, y sus ojos brillaban con un rojo intenso mientras se acercaban al grupo. «¡Preparaos!», gritó Kaldor, poniéndose en posición defensiva. Tira, Lyra y los demás miembros de la expedición se prepararon para la batalla, sabiendo que la única manera de purificar el nodo era derrotar a las criaturas y liberar la energía pura del vínculo atrapada en su interior. La batalla fue feroz.
Las criaturas de la decadencia atacaban con una ferocidad inhumana. Sus cuerpos de sombras se movían como si fueran parte de la caverna misma, deslizándose por las paredes y el suelo con una velocidad y agilidad aterradoras. Cada golpe que recibían solo las hacía más fuertes y parecían estar alimentándose de la energía corrupta del nodo. Lyra, concentrada en su tarea de purificación, recitaba mantras antiguos mientras sus manos brillaban con un resplandor azul intenso. La energía del vínculo luchaba por abrirse paso a través de la corrupción, pero las criaturas continuaban resistiéndose. Tira, luchando junto a Kaldor, usaba su conexión con el vínculo para lanzar ráfagas de energía pura contra las criaturas, debilitándolas lo suficiente como para que Kaldor pudiera asestar golpes decisivos con su espada. Sin embargo, por cada criatura que derrotaban, parecía que dos más tomaban su lugar. «No podemos seguir así», gritó Tira entre jadeos. «Debemos purificar el nodo ahora o no tendremos ninguna posibilidad». Lyra asintió, sabiendo que tenía razón. Se acercó al nodo, sus manos extendidas hacia la esfera de cristal, mientras canalizaba toda la energía del vínculo que podía reunir. «Protegedme», dijo, su voz firme. «Necesito tiempo». Kaldor y los demás formaron un círculo defensivo alrededor de Lyra mientras continuaban luchando contra las criaturas. La energía del vínculo brillaba con más intensidad a medida que Lyra concentraba todo su poder en purificar el nodo. Tira, sintiendo la presión de la situación, se unió a Lyra, combinando su energía con la de la sanadora. Las dos mujeres se concentraron en la esfera de cristal, enviando oleadas de energía pura a través de la corrupción que la rodeaba. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la esfera comenzó a brillar con un resplandor dorado. Las runas antiguas a su alrededor se iluminaron y la energía pura del vínculo comenzó a fluir desde el nodo, empujando la oscuridad hacia atrás. Las criaturas de la decadencia, al perder su fuente de poder, comenzaron a desintegrarse. Sus cuerpos de sombra se disolvieron en el aire como humo. El nodo, ahora purificado, brillaba con una luz intensa que iluminaba toda la caverna, llenando el lugar con una sensación de paz y renovación. Lyra cayó de rodillas, exhausta, pero satisfecha. Lo logramos», murmuró, su voz apenas audible. Tira se inclinó para ayudarla a levantarse. «Lo hicimos», dijo, su voz llena de alivio. «Uno menos, pero aún quedan más». Kaldor asintió, mirando la esfera brillante del nodo. «Hemos dado un paso importante», dijo, «pero nuestra misión aún no ha terminado. Debemos seguir adelante y reactivar los otros nodos». El grupo, agotado pero victorioso, comenzó a prepararse para abandonar las cavernas. Sabían que la tarea que les quedaba por delante era enorme, pero también sabían que juntos tenían la fuerza para enfrentar cualquier desafío. A medida que salían de las cavernas, la luz del sol los recibió con un cálido resplandor. Las sombras que una vez infestaron el lugar ahora estaban desapareciendo y la vegetación comenzaba a regresar lentamente a la vida. Era un signo de que el vínculo estaba empezando a sanar, pero también un recordatorio de que la lucha por Citeria estaba lejos de terminar. Capítulo 8. La revelación de los antiguos. Después de la exitosa purificación del nodo en las cavernas de Ahzak, el grupo de Virkani continuó su misión con renovada determinación. Sin embargo, sabían que la tarea que les esperaba sería cada vez más difícil. A medida que se adentraban en las zonas más remotas de Citeria, la decadencia se volvía más agresiva, como si fuera consciente de sus esfuerzos por erradicarla. El siguiente nodo que debían reactivar se encontraba en el corazón de las ruinas de Talkar, una antigua ciudad que alguna vez fue el centro de la civilización Virkani.
Las ruinas, ahora desmoronadas y cubiertas de vegetación, eran un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido, pero bajo la superficie algo oscuro y poderoso permanecía latente. Las ruinas de Tal-Kar fueron construidas sobre uno de los nodos más poderosos de Citeria, explicó Lyra mientras el grupo avanzaba hacia las ruinas. Este nodo fue la fuente de energía que alimentó la antigua civilización, pero cuando la decadencia comenzó a propagarse, fue uno de los primeros en caer. Si logramos purificarlo, podríamos dar un golpe decisivo a la corrupción. Tira, caminando a la cabeza del grupo, asintió en silencio. A pesar de su aparente calma, no podía ignorar la creciente sensación de inquietud que la acompañaba desde que salieron de las cavernas. La decadencia era más fuerte de lo que habían imaginado, y la resistencia que habían encontrado en las criaturas de sombras solo confirmaba que sus enemigos estaban organizándose para detenerlos. «Debemos estar preparados para lo peor», dijo Kaldor, su tono firme mientras sus ojos escudriñaban el horizonte. Las ruinas de Tal-Kar han sido el hogar de la decadencia durante siglos. No cederán fácilmente. Cuando finalmente llegaron a las ruinas, el grupo quedó impresionado por la magnitud de lo que alguna vez fue una gran ciudad. Las torres derrumbadas, los templos abandonados y las calles cubiertas de vegetación contaban la historia de un imperio perdido. Sin embargo, bajo esa belleza decadente, se sentía una presencia opresiva, una energía oscura que parecía emanar de cada rincón. «El nodo está en el templo central», dijo Lyra, señalando una estructura masiva en el centro de la ciudad. «Ese es el corazón de Tal-Kar y el lugar donde la decadencia ha echado raíces más profundas». Mientras avanzaban hacia el templo, el aire se volvía más pesado y una niebla oscura comenzó a envolverse alrededor de ellos, dificultando la visibilidad. Teira podía sentir la presencia de la decadencia en cada paso que daba, y sus instintos le decían que algo grande y peligroso los esperaba. Al entrar en el templo, encontraron el nodo de energía en el centro de una sala gigantesca. La esfera de cristal que contenía la energía del vínculo estaba casi completamente cubierta por una capa de oscuridad pulsante, y las runas que la rodeaban estaban apagadas y desmoronadas. «Está peor de lo que imaginaba», dijo Lyra, su voz temblando ligeramente. «La decadencia ha corrompido casi por completo el nodo. Si no actuamos rápido, podría ser irreversible». Antes de que pudieran comenzar a purificar el nodo, una voz resonó en la sala, profunda y antigua, como si emanara de las mismas paredes del templo. «Virkani». La voz era lenta y retumbante. «Han venido a desafiar el destino. Este lugar es mío. El poder del vínculo ya no les pertenece». De las sombras de la sala emergió una figura colosal, un ser antiguo cuyos ojos brillaban con un rojo intenso. Su cuerpo estaba compuesto de energía oscura y fragmentos de piedra, como si fuera una amálgama de las ruinas mismas. Era una manifestación de la decadencia, un guardián creado para proteger la corrupción que se había apoderado del nodo. «¡Prepárense!», gritó Kaldor levantando su espada. «Esto no será fácil». La criatura lanzó un rugido que hizo temblar todo el templo y con un movimiento rápido arremetió contra el grupo, desatando una ola de energía oscura que hizo que todos retrocedieran. Tira y Lyra, sabiendo que debían actuar rápidamente, comenzaron a canalizar la energía del vínculo hacia el nodo, tratando de purificarlo mientras Kaldor y los demás intentaban mantener a raya a la criatura. Sin embargo, la energía oscura de la decadencia era increíblemente fuerte, y cada vez que lograban una pequeña victoria, la criatura respondía con una fuerza renovada. La batalla fue intensa y agotadora.
La criatura de sombras parecía estar alimentándose de la misma oscuridad que corrompía el nodo, y por cada herida que Kaldor lograba infligir, se regeneraba casi instantáneamente. «¡No podemos seguir así!», gritó Tira mientras trataba de mantener su concentración en el nodo. «Debemos encontrar una manera de debilitarlo». Lyra, que estaba luchando por mantener el flujo de energía del vínculo, recordó algo de sus estudios antiguos. «La fuente de su poder está en las ruinas», exclamó. «Debemos destruir las piedras que lo conectan al nodo. Sin ellas, perderá su fuerza». Kaldor asintió entendiendo lo que debían hacer. «Tira, sigue concentrada en el nodo. Nosotros nos encargaremos de las piedras». Mientras Kaldor y los demás se dispersaban por la sala, buscando las piedras que alimentaban a la criatura, la tensión aumentaba. Las sombras en la sala se agitaban con más violencia, como si supieran que estaban a punto de perder su control sobre el nodo. Finalmente, Kaldor encontró la primera piedra, una roca oscura incrustada en la pared que brillaba con una luz roja oscura. Sin dudarlo, levantó su espada y la golpeó con todas sus fuerzas. La piedra se rompió con un crujido ensordecedor, y la criatura de sombras emitió un grito de dolor, tambaleándose hacia atrás. «¡Eso es!», gritó Kaldor. «¡Encuentren las otras piedras!». El grupo se movilizó rápidamente, localizando y destruyendo las piedras una por una. Con cada piedra que destruían, la criatura se debilitaba. Su forma comenzaba a desmoronarse, y la energía oscura que la rodeaba perdía intensidad. Tira, sintiendo que el nodo comenzaba a liberarse de la corrupción, redobló sus esfuerzos, canalizando toda la energía pura que podía reunir. Las runas antiguas alrededor del nodo comenzaron a brillar de nuevo, y la esfera de cristal emitió un resplandor dorado que iluminó toda la sala. Con un último golpe, Kaldor destruyó la última piedra, y la criatura de sombras se disolvió en un estallido de energía oscura, dejando solo un eco de su rugido en la sala vacía. El nodo, ahora purificado, brillaba intensamente, y la energía del vínculo fluyó con fuerza renovada a través de las ruinas. La decadencia había sido derrotada una vez más, y el poder de Tal-Kar estaba restaurado. Lyra, agotada pero satisfecha, cayó de rodillas junto al nodo. «¡Lo logramos!», dijo con voz entrecortada, «pero a un gran costo». Tira se acercó a ella, ayudándola a levantarse. «Lo importante es que seguimos adelante», dijo con determinación. «Este es solo uno de los muchos nodos que debemos reactivar, pero con cada victoria el vínculo se hace más fuerte». Kaldor, observando las ruinas a su alrededor, asintió en silencio. Sabía que la misión aún estaba lejos de terminar, pero también sabía que habían dado un paso crucial hacia la salvación de Citeria. El grupo, ahora más unido y decidido que nunca, comenzó a prepararse para la siguiente etapa de su misión. Sabían que el camino por delante sería aún más difícil, pero con cada nodo que reactivaban, estaban un paso más cerca de salvar su mundo. Mientras salían del templo, la luz del sol brillaba sobre las ruinas de Tal-Kar, iluminando un futuro lleno de esperanza y desafíos por igual. Capítulo 9. La oscuridad final. El regreso de la luz al nodo de Tal-Kar fue un triunfo crucial para la expedición, pero el grupo sabía que su tarea estaba lejos de completarse. Con cada nodo purificado, el vínculo en Citeria se fortalecía, pero también lo hacía la resistencia de la decadencia. La lucha por la supervivencia de su mundo se acercaba a su clímax, y todos sentían que la verdadera prueba aún estaba por venir. Tras dejar las ruinas, Lyra, Kaldor, Taira y el resto de los Virkani se dirigieron hacia el que creían que sería el último y más peligroso de los nodos, el Nexo Umbral, una fuente de energía tan poderosa
que, según las leyendas, conectaba directamente con el corazón mismo de Citeria. Se decía que este nexo controlaba el equilibrio entre la luz y la oscuridad en todo el planeta, y que cualquier corrupción en él podría desencadenar una catástrofe sin precedentes. El nexo umbral es diferente de los otros nodos, explicó Lyra mientras revisaban los antiguos textos que habían traído de Tal-Kar. Está profundamente arraigado en el tejido de Citeria. Si la decadencia lo ha corrompido, nuestra misión no solo será purificarlo, sino también restaurar el equilibrio del vínculo en todo el planeta. Kaldor asintió, su expresión sombría. Esto significa que enfrentaremos la decadencia en su forma más pura. Debemos estar preparados para lo peor. Cira, que había estado en silencio durante gran parte del viaje, finalmente habló. Lo haremos juntos, dijo con determinación. Hemos llegado hasta aquí gracias a nuestra unidad, y eso es lo que nos llevará al final. El viaje hacia el nexo umbral los llevó a través de vastos desiertos y montañas que se alzaban como dientes, afilados hacia el cielo. Cada paso que daban hacia el nexo parecía ser un recordatorio de lo que estaba en juego. El paisaje a su alrededor se volvía más sombrío y desolado, con señales claras de que la decadencia se había afianzado profundamente en esta región. Finalmente, después de días de viaje, llegaron a un vasto valle rodeado de montañas negras. En el centro del valle, una enorme estructura se alzaba imponente, rodeada por un resplandor oscuro y pulsante. El nexo umbral estaba frente a ellos, y su mera presencia hacía que el aire a su alrededor vibrara con una energía intensa y caótica. «Ahí está», dijo Lyra, su voz apenas un susurro. «El corazón de la decadencia». El grupo avanzó con cautela hacia el nexo, sus sentidos agudizados por la tensión. La estructura era inmensa, construida con piedra negra que parecía absorber la luz del entorno. En su centro, la esfera del nexo brillaba con un resplandor oscuro, rodeada por runas que chisporroteaban con energía corrupta. Antes de que pudieran acercarse más, el suelo comenzó a temblar violentamente y un rugido ensordecedor resonó en el valle. Del nexo emergió una figura gigantesca, una manifestación de la decadencia en su forma más pura. Era una criatura compuesta de sombras y energía oscura, con múltiples ojos brillando en su rostro amorfo, y una presencia que hacía que el mismo aire se llenara de desesperación. Birkani, la criatura, habló con una voz que parecía surgir de las profundidades del abismo. Han venido a desafiarme, pero no pueden comprender el poder que está ante ustedes. Este mundo está destinado a caer. Kaldor, con su espada en mano, se adelantó. No permitiremos que destruyas Citeria. Lucharemos hasta el final para proteger nuestro hogar. La criatura emitió una risa gutural y con un movimiento rápido desató una ráfaga de energía oscura que golpeó al grupo con una fuerza abrumadora, obligándolos a dispersarse. Tira y Lyra, recuperándose rápidamente del ataque, comenzaron a canalizar la energía del vínculo hacia el nexo, tratando de purificar la corrupción que lo rodeaba. Sin embargo, la energía oscura era increíblemente densa y poderosa y parecía absorber cualquier intento de purificación. «No es suficiente», gritó Lyra mientras luchaba por mantener su concentración. «Esta es la fuente de toda la decadencia. Necesitamos algo más para contrarrestarla». Lyra, sintiendo la desesperación en el aire, recordó algo que había aprendido durante su entrenamiento. «El vínculo es más que energía», dijo mientras canalizaba más poder. «Es la vida misma de Citeria. Debemos conectarnos con el planeta, con todo lo que nos rodea, y usar esa fuerza para purificar el nexo». Lyra comprendió lo que Tira estaba diciendo y asintió. «Debemos hacerlo juntos. Cada uno de nosotros debe aportar su energía para fortalecer el vínculo».
Kaldor, escuchando sus palabras, retrocedió hacia el nexo, sabiendo que la única forma de derrotar a la criatura de sombras era unir sus fuerzas. Los demás Virkani también se unieron, formando un círculo alrededor del nexo, canalizando toda la energía que podían reunir. La criatura de sombras, dándose cuenta de lo que estaban intentando hacer, lanzó un ataque desesperado, pero fue detenido por un escudo de energía pura que se formó alrededor del grupo. La luz del vínculo brillaba intensamente, luchando contra la oscuridad en una batalla titánica. Tira, Lyra, Kaldor y los demás canalizaron toda su energía hacia el nexo, sintiendo cómo la vida de Cytheria fluía a través de ellos, alimentando la luz del vínculo. La batalla alcanzó su clímax cuando la energía pura comenzó a penetrar la oscuridad, alcanzando el corazón del nexo. Finalmente, con un estallido de luz cegadora, el nexo fue purificado. La criatura de sombras emitió un grito desgarrador mientras su forma se desintegraba en la luz y la oscuridad que había infestado el valle comenzó a disiparse. El nexo umbral, ahora purificado, brillaba con una luz dorada que se extendía por todo el valle, restaurando el equilibrio del vínculo en Cytheria. La decadencia había sido derrotada y el planeta estaba a salvo. El grupo, agotado pero triunfante, cayó de rodillas, respirando aliviado. Habían logrado lo imposible, pero sabían que el costo había sido alto. «Lo hicimos», murmuró Lyra, sus ojos llenos de lágrimas. «Cytheria está a salvo». Tira, con una sonrisa débil, asintió. «Lo hicimos juntos, pero este no es el final. Debemos asegurarnos de que la decadencia nunca vuelva a amenazar nuestro hogar». Kaldor, mirando el nexo ahora brillante, sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Sabía que la lucha había terminado, pero que su misión de proteger Cytheria nunca acabaría realmente. Mientras el grupo se preparaba para regresar a Barat, sabían que habían marcado un punto crucial en la historia de su mundo. Habían derrotado a la decadencia, restaurado el vínculo y asegurado un futuro para las generaciones venideras. Y aunque la oscuridad había sido derrotada, sabían que siempre habría sombras acechando en los rincones del universo. Pero estaban listos para enfrentarlas, unidos por el vínculo y por su amor por Cytheria. Capítulo 10. El resplandor del nuevo amanecer. El viaje de regreso a Barat fue diferente esta vez. Aunque exhaustos, los miembros de la expedición sentían una sensación de paz y logro que no habían experimentado antes. El aire a su alrededor era más ligero, la vegetación más vibrante, y el vínculo fluía con una claridad renovada en cada ser viviente de Cytheria. Habían logrado lo impensable, habían purificado los nodos de energía y derrotado la decadencia en su origen. Cuando finalmente llegaron a Barat, la ciudad los recibió con una celebración llena de alegría y gratitud. Los Virkani se reunieron en la plaza central, adornada con flores bioluminiscentes, para dar la bienvenida a los héroes que habían salvado su mundo. Las antiguas canciones de agradecimiento y reverencia al vínculo resonaron por todo Barat, mientras los Virkani expresaban su gratitud por el sacrificio y la valentía de la expedición. El Consejo de los Ancianos, conmovido por la hazaña, convocó una ceremonia especial en el Gran Templo, el corazón espiritual de Barat. Durante la ceremonia, el anciano Tyrus se dirigió a la multitud, su voz resonando con orgullo y emoción. Hoy celebramos la victoria sobre la decadencia, un triunfo que no hubiera sido posible sin el valor y la determinación de estos Virkani que están ante nosotros. Gracias a su sacrificio, el vínculo ha sido restaurado y Cytheria puede mirar hacia un futuro lleno de esperanza y renovación.
Lyra, Kaldor y Tira, parados ante el consejo y los ciudadanos de Barath, sintieron el peso de la responsabilidad y el orgullo en sus corazones. Sabían que, aunque la decadencia había sido derrotada, su misión de proteger el vínculo y a su mundo nunca terminaría. Después de la ceremonia, el grupo se reunió en el lugar más alto de Barath, desde donde podían contemplar todo el paisaje de Citeria. Las montañas, los bosques y los ríos brillaban bajo la luz dorada del sol, y la energía del vínculo pulsaba a través de todo, viva y vibrante. «Lo logramos», dijo Tira, su voz suave pero llena de satisfacción. «Citeria está a salvo». Kaldor asintió mirando el horizonte. «Sí, pero sabemos que siempre habrá desafíos. La decadencia puede haber sido derrotada, pero nuestra misión es asegurarnos de que nunca vuelva a amenazar nuestro hogar». Lyra, sintiendo la brisa suave que acariciaba su rostro, sonrió. «Hemos demostrado que, unidos, podemos superar cualquier obstáculo. El vínculo es más fuerte ahora porque lo hemos purificado con nuestro esfuerzo y nuestra determinación. Mientras estemos juntos, Citeria prosperará». El grupo permaneció en silencio por un momento, disfrutando de la paz que habían logrado. Sabían que el futuro traería nuevos desafíos, pero también sabían que estaban preparados para enfrentarlos, unidos por el vínculo y por su amor por Citeria. Epílogo. El legado del vínculo. El tiempo pasó en Citeria, y las cicatrices de Min Besentissim, la decadencia, comenzaron a desaparecer, dejando en su lugar un mundo más fuerte y vibrante. Los Virkani, habiendo aprendido del pasado, trabajaron para mantener el equilibrio del vínculo, asegurándose de que nunca más se debilitara lo suficiente como para permitir que la corrupción tomara el control. Tira, Lyra y Kaldor continuaron sus vidas como guardianes del vínculo, entrenando a nuevas generaciones de Virkani en las artes de la sanación, la defensa y la conexión profunda con la energía del planeta. Sus nombres se convirtieron en leyenda, recordados como los héroes que salvaron a Citeria de su destrucción. En Barath se erigió un monumento en honor a la expedición, un recordatorio constante del sacrificio y la valentía que habían demostrado. La estructura, hecha de cristal puro y rodeada de flores bioluminiscentes, emitía un suave resplandor, simbolizando la luz del vínculo que ahora protegía a todo Citeria. Pero más allá de las historias y los monumentos, el verdadero legado de la expedición vivía en el corazón de cada Virkani. La unidad, la cooperación y el amor por su mundo se convirtieron en los pilares de su civilización, garantizando que el vínculo permaneciera fuerte y que Citeria continuara floreciendo durante generaciones. Y así, mientras los soles gemelos se alzaban y se ponían sobre el paisaje glorioso de Citeria, el planeta seguía su camino, protegido y amado por aquellos que entendían el verdadero valor de su conexión con la vida. El vínculo había sido restaurado y con él la esperanza de un futuro lleno de luz y prosperidad.